Un cordial saludo para todos y bienvenidos a este espacio psicoeducativo propuesto por Be English y Campus Linguae en alianza estratégica con Psiconeuroscience. Quien les habla, el doctor Esteban Arciniegas, psicólogo, máster y doctor en hipnosis clínica con enfoque de terapia cognitivo-conductual. Agradecemos este espacio, la iniciativa del mismo, a nuestra COO, la doctora Isis Andrea Coral, de Psiconeuroscience, a la CEO de Be English, la doctora Valentina Coral, y al CEO Harold de Campus Linguae de Ipiales. Les damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este espacio en el cual vamos a tener la oportunidad de cerrar nuestro ciclo de charlas psicoeducativas en torno al abordaje de los procesos emocionales, en torno a la salud mental de nuestros niños y adolescentes. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir un espacio en relación a nuestros chicos un poco más grandes, aquellos que están dentro del marco de la adolescencia, de los 13 a los 16 años, pero la charla que tendrá lugar el día de hoy y las actividades que vamos a poder aprender no solamente son para ellos, también aplican para algunos que están todavía más pequeños, pero que de pronto son un poco más pilosos, están mucho más dispuestos y de igual manera sirven para los adultos, que es el punto inicial y el punto focal en donde es totalmente determinante que inicie ese proceso asociado con la salud mental, que podamos tener ese espacio en casa. Nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco por acudir de esta manera tan dispuesta al llamado que se ha propuesto desde Be English y desde Campus Lingua. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre Hive Mind, Emotional Intelligence for Future Leaders, que nos hace referencia a la mente colmena, la inteligencia emocional para los líderes del futuro. Nuestros adolescentes, en el caso de Be English y Campus Linguae, comprenden a partir de los 13 años, encontramos en ellos una capacidad de liderazgo muy significativa. Y para esto es determinante, es de suma importancia que se les dé un acompañamiento desde casa, un acompañamiento de un cuidado parental significativo para lograr potenciar todos los aspectos que comprenden el poder hacer de ellos grandes líderes. Y uno de ellos es el aspecto de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de este proceso, hablamos de fomentar el desarrollo de esta habilidad. Y vamos a hablar de la inteligencia emocional en los adolescentes como una habilidad mediante la cual se van a proporcionar ciertas herramientas para que ellos tengan la capacidad de una mejora en su gestión de las emociones, en la toma de decisiones, en sus habilidades sociales, la forma en la cual se relacionan con los demás, la forma en la que perciben la realidad y se hacen sumamente resilientes a los impactos que puedan darse en los diferentes contextos y por consiguiente esto va a involucrar a los padres, a los coaches, a los profesores, a toda la red de apoyo, todos los familiares de nuestros adolescentes, para que ellos logren tener una capacidad de una mayor autonomía, que ellos puedan estar con una capacidad de afrontar la realidad en cualquiera de los contextos que se vayan presentando. En primer lugar, va a ser muy importante que podamos establecer e ir definiendo conceptos. Cuando hablamos de inteligencia emocional en este tiempo actual, pues hay mucha información, tenemos ponentes y referentes vivos como el doctor Daniel Goldman, quien es quien más ha hablado acerca de inteligencia emocional y a quien se le atribuye este aporte en relación a la psicología y a las ciencias del comportamiento. Pero la psicología académica como tal, desde la definición cognitiva y neurocientífica de la inteligencia, ha considerado un tanto desestimada
la consideración de inteligencia emocional como un rasgo que puede incluso ser innato o que tiene una facilidad en ciertos sustratos, como desde algunas ponencias de la teoría se intentan expresar o abarcar. Entonces, ¿por qué si, digamos, en cierta medida está un poco desestimado, por qué utilizamos este concepto como un concepto referencial? Porque podemos hablar de la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que se desarrollan. Muchas veces cuando se habla del concepto de inteligencia es bajo la medida de algo que ya está, algo que es estático y algo que viene predispuesto en el individuo. Cuando hablamos de inteligencia emocional en este espacio psicoeducativo, queremos hacerlo bajo una perspectiva en la cual nosotros podamos hablar de ese conjunto de habilidades que van a permitir en cualquier persona, en este caso puntual de nuestro espacio, en nuestros adolescentes, lograr que ellos puedan gestionar de una manera mayormente asertiva sus emociones, comprendiendo lo que están sintiendo, comprendiendo lo que sienten los demás y dar una respuesta que sea consecuente con los estímulos en los diferentes contextos en los cuales ellos puedan desenvolverse. Entonces, cuando hablamos de esa inteligencia emocional, estamos hablando de una construcción, de una habilidad de gestionar las emociones. Teníamos oportunidad de mencionar en torno a las emociones el hecho de que cuando decimos emociones, estamos refiriéndonos al hecho de aquella respuesta biológica natural que se da cada vez que hay un estímulo o que recepcionamos un estímulo de nuestro entorno. Y entonces es de esta manera que se movilizan como una respuesta natural de nuestro organismo aquello que denominamos emociones. Habíamos hablado también en algún momento que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones tienen quizás un carácter mayormente positivo o mayormente negativo, pero entendiendo de que esa positividad o negatividad no es más que una forma de valoración y que esas emociones, que inclusive a veces podemos considerar que son de carácter negativo, pues pueden inducirnos a potenciar ciertos aspectos de nuestra realidad, de nuestra forma de percibir la realidad, y esto también va a ser muy provechoso y muy beneficioso. De allí el hecho de que no hablamos de un control emocional, estamos hablando acerca de un proceso de gestión emocional. ¿Y por qué esto es tan importante en nuestros adolescentes? Porque resulta que el proceso mediante el cual nosotros logramos esa capacidad, esa habilidad de gestión emocional, pues va a estar muy proporcionada en el hecho de la medida de la atención, el aprendizaje y por consiguiente la maduración cerebral. Diferentes componentes hacen parte del hecho de que de una u otra forma podamos establecer y lograr llegar a ese punto de gestión de nuestras emociones. Entonces, hay ciertos aspectos que están asociados con esa capacidad de gestionar nuestras emociones. Recordemos que las emociones básicamente son estados de respuesta que duran muy poco tiempo y que cuando no tenemos una respuesta asertiva para gestionarlo, pues vamos a tener muchas veces respuestas que son disonantes con el estímulo y con la realidad. En el tiempo de la adolescencia tenemos la oportunidad de ver que a veces los chicos y las chicas pueden ser mayormente impulsivos, pueden ser un poco irreverentes, un poco rebeldes, un poco a disgusto. Entendemos que esa expresión de adolescencia pues se reduce al hecho de entender de que en esa etapa del desarrollo todo está generando un continuo dolor, una continua molestia. Al adolescente todo le adolece, todo le duele, y no necesariamente a nivel físico. Le adolece la forma en que se ve, le adolece la forma en que lo tratan sus padres, le adolece que ya no lo traten con los privilegios de un niño, pero que tampoco lo traten con las libertades de un adulto.
Entonces son diferentes procesos que se están dando en esta etapa y que es determinante que como padres, como cuidadores, como acompañantes, como tutores, como docentes, pues podamos tener un entendimiento en torno a todos estos procesos y de esta manera poder lograr un acompañamiento mucho más consolidado, más estructurado y mayormente funcional. En relación a los aspectos que van a ser parte de esa capacidad de gestión de las emociones, vamos a encontrar en primer lugar la conciencia emocional. Y cuando hablamos de conciencia emocional, es el proceso que ya logramos identificar muchas veces en nuestros chicos en la adolescencia, que quizás no se nota mucho en algunos, dependiendo sus procesos de interacción, pues se hace evidente mucho más temprano o a veces un poquito más tarde, y es la capacidad de identificar y nombrar tanto lo que están sintiendo como lo que está sintiendo el otro. Reconocer las emociones y generar una diferencia de las emociones. Entender de que hay unas emociones que son primarias. Teníamos la oportunidad de hablar, por ejemplo, en uno de nuestros encuentros en relación a 6 emociones básicas para trabajar con los niños. Y esas emociones básicas o primarias, pues van a dar lugar a una serie de que cuando estas se mezclan o se combinan, pues van a dar paso a otras formas de emociones, que son un poco más complejas y que logramos identificarlas ya estando en la etapa de la adolescencia. También vamos a encontrar que para esa gestión de las emociones, en ese proceso, pues va a darse el tema de la regulación emocional. Y esa regulación emocional es aprender las estrategias, es decir, fortalecer, empezar a construir esa real inteligencia emocional en donde podamos aprender a manejar el estrés y a manejar la frustración, entendiendo el estrés como una respuesta que va a colocar a nuestros adolescentes en una encrucijada entre atacar y huir, que es básicamente esa predisposición en la que nos lleva o que nos coloca el estrés. Debemos saber también que el estrés pues no es necesariamente algo malo, algo patológico, puede convertirse en algo patológico, pero en su estado normal, pues es algo que nos permite ser muy funcionales. Entonces, aprender a manejar el estrés en la adolescencia, pues es algo maravilloso, es un plus que va a permitir que cuando se llegue a una etapa de adultez juvenil, cuando ya se llegue a una etapa mayor de edad, pues se logre tener cierta capacidad de afrontar la realidad de manera mucho más funcional y asertiva. De igual manera, la frustración. Nuestros adolescentes empiezan a entender, a veces para los niños es mucho más complejo este concepto, porque cuando están más pequeños se suele ser mucho más accesible a las demandas y pues esto tiene que manejarse de una manera prudente, colocando unos límites sanos, porque resulta que muchas veces en la adolescencia se marca mucho más el tema de la frustración. Y es el hecho de la confrontación de lo que mencionábamos ahora. No me tratan como niño, pero tampoco me tratan como adulto. Quiero los privilegios de la infancia, pero quiero las libertades de la adultez. Entonces, este tema es algo bastante importante para trabajar con nuestros adolescentes, el tema del abordaje de la frustración. También encontramos la importancia de enseñarles cómo desarrollar ese autocontrol para no reaccionar de manera impulsiva. Vamos a ver que a nivel cerebral, cuando se está en la infancia y progresivamente el proceso que se va dando de maduración cerebral, va a permitir generar nuevas conexiones. Esas nuevas conexiones cerebrales las vamos a denominar neuroplasticidad, la capacidad plástica del cerebro de establecer nuevas conexiones con el fin de poder activar ciertas zonas. Cuando los adolescentes hacen cosas de manera impulsiva y que a veces como adultos decimos, pero qué tontería es esta o qué situación tan irracional es esta, se da por el hecho de que en la adolescencia y como en la infancia, el cerebro apenas está generando estas conexiones, apenas está desarrollando la capacidad de expandir esa plasticidad cerebral a ciertas áreas. Entonces la capacidad de procesar las emociones y de entender la realidad se va a dar en zonas plásticas mucho más cortas.
Al darse en zonas plásticas mucho más cortas, pues esto va a ser sumamente incidente en que las respuestas de ellos van a ser impulsivas, no tienen filtros para hablar, son imprudentes, se comportan a veces de manera imprudente, son impulsivos, son arrebatados, y es necesario aprender como padres, como cuidadores y como tutores de que esto hace parte del hecho de la etapa de la edad, ¿sí? Hay un adagio que es sumamente común y es necesario recordar cómo éramos a esa edad. Y esto pues nos da un concepto de cómo percibir a nuestros hijos y a nuestras hijas en relación a cómo éramos nosotros en esa edad, para poder generar un acompañamiento que pueda estar libre de juicio. Es muy importante poder ganar la confianza, cosa que es bastante complejo y que es una tarea muy titánica para los padres, para los cuidadores, para los acompañantes, para los tutores, poder ganar una confianza real de los adolescentes, porque es una etapa en donde está enmarcada una cierta rebeldía, una cierta ir en contra, y entonces es necesario recordar cómo éramos en esa época, en esa edad, ahora que ya estamos adultos, para poder darle un poquito más de entendimiento a ese concepto y poder hacer un acompañamiento libre de juicio. Y entonces aquí entra el tema de esa empatía y la perspectiva social. Y es que es muy importante que nuestros adolescentes logren empezar a inculcarse y a entenderse como seres empáticos, percibir cómo se sienten los demás, responder de manera adecuada y saber que toda situación tiene una consecuencia. Toda acción, sea positiva o sea negativa, va a tener una consecuencia. Entonces, ser empático es poder saber que si ofendo al otro, le estoy generando un daño. Y ese daño posiblemente no a la inmediatez me afecte, pero a futuro eso puede traer unas consecuencias. Entonces, son factores que muchas veces lo sabemos, muchas veces los conocemos, pero desconocemos la forma en cómo llevarlo a una práctica y a una conciencia real, tanto como padres, poderlo inculcar a nuestros hijos y como padres poderlo vivir para ser un ejemplo para nuestros hijos. Entonces aquí entra también en este aspecto de la perspectiva social el ajuste de la conducta en función del contexto social. Y esto es muy importante porque de una u otra manera nuestros adolescentes van a ser los adultos del mañana. Y suena a frase de cajón y muy clichésuda y como sea, pero es real. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo en casa? ¿Qué es lo que estamos dando viabilidad de que se construya en nuestros entornos? Vemos de que existen cientos de fenómenos sociales que están generando un impacto y que quizás no conocemos en margen de una, dos y tres décadas qué es lo que va a pasar con estos fenómenos sociales que se están dando, pero entonces es menester de los padres, de los cuidadores, de los docentes, de los coaches, de los profesionales en salud mental y en educación, poder generar un proceso mediante el cual a nuestros adolescentes se les inculque una perspectiva social y es lograr en ellos que su conducta esté orientada de manera funcional en la sociedad. Y esto es muy importante porque es empezar con nuestros chicos y nuestras chicas a establecer cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos, cuáles son las interiorizaciones de la perspectiva social, qué rol van a cumplir ellos dentro de la estructura social, ellos a qué se van apuntando. Vemos a la fecha, desafortunadamente, una alta deserción y unas estadísticas orientadas al hecho de que los adolescentes ya no quieren profesionalizarse, no quieren profundizar en estudios, no quieren muchas cosas y esto se debe en cierta medida y en gran parte a la influencia que se tiene a través de las redes sociales, a través del cine, a través de la música, a través de los influenciadores, en donde los parámetros de crianza de estas nuevas generaciones pues están siendo hechos a través del TikTok, a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram, y no es un comentario en contra de las plataformas, porque todos
de una u otra manera estamos inmersos en este tipo de entornos. El punto focal y diferenciador es cómo nosotros vamos a lograr que nuestros hijos puedan no tener un aislamiento, porque es inevitable que ellos estén en contacto con la tecnología, en contacto con la información, pero cómo esa información puede ser modulada para que ellos tengan una conducta funcional y una conducta consecuente con aquellas metas y aquellos parámetros de vida que queremos legarles a ellos. Y esto se vincula también al siguiente punto, que es el tema de la toma de decisiones, que a veces puede ser basada en las emociones. En la adolescencia, como lo mencionábamos, la impulsividad pues es la cotidianidad. Entonces es muy importante enseñarle a nuestros adolescentes que puedan madurar ese proceso de toma de decisiones basadas en emociones. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere al hecho de que, si bien a veces tomamos decisiones basadas en emociones y estas pueden ser muy gratificantes, también hay consecuencias de tomar decisiones basadas en el estímulo que puede generar algo tan momentáneo como lo es una emoción. Esto también se añade o se complementa en los adolescentes en la función asociada al grupo. Y es decir, que muchas veces nuestros adolescentes pues son influenciados por y coartados por sus pares. Y entonces muchas veces estos estados emocionales, que son momentáneos, pues no son lo suficientemente positivos y significativos para que ellos se acostumbren a tomar decisiones basadas en la emocionalidad. Es muy importante que ellos aprendan a gestionar sus emociones para que logren tomar decisiones concienzudas, asertivas, funcionales y sobre todo responsables, tanto para ellos como para los demás. Entonces, todo esto marca hitos determinantes de importancia en cualquier etapa, en cualquier edad, pero en la adolescencia va a haber unos factores mayormente incidentes. Y entonces hablábamos al inicio de dando el título de nuestro espacio psicoeducativo, y hablábamos de la mente colmena. Resulta que la mente colmena es un concepto que no solamente atañe a la psicología, sino que muy posiblemente todos ustedes en algún momento han visto el tema de la mente colmena, en especial si han visto películas basadas en procesos posapocalípticos o en procesos que se dan fuera del planeta o en sociedades utópicas en las cuales todo está bajo una concentración y bajo una forma específica de pensamiento. Pero este concepto no solamente lo vemos en el cine, sino que también lo vemos en la psicología, el hive mind. Y eso nos va a hacer referencia a una tendencia de los individuos a pensar, sentir y actuar en sincronía con la adherencia a un grupo. Y esto, por consiguiente, pues va a ser sumamente influyente en la forma en la cual se comportan y en la cual toman decisiones. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? No, no podemos decir es bueno, no podemos decir es malo. Lo único que podemos decir en torno a este concepto de la mente colmena es, dependiendo el foco, la colmena, pues asimismo esto va a ser positivo o va a ser negativo. ¿Y por qué en nuestros adolescentes este proceso o esta tendencia suele marcar tanto hito diferencial? Pues resulta de que nuestros adolescentes están en un proceso en el cual ellos están consolidando psíquicamente varios procesos. Uno de ellos es la construcción de la personalidad, que viene a terminarse de construir y de manifestarse como tal pasados los 20, 25 años aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de nuestros chicos de los 13, 14, 15, 16, 19 años, pues todavía, de una u otra manera, ellos están muy enmarcados en este tipo de fenómenos como es la mente colmena. Y esto se debe al hecho de la influencia o la coerción que pueden tener los grupos en relación a las dinámicas sociales. Les coloco un ejemplo sencillo. Tenía la oportunidad
de compartir hace unos días una kermés en un colegio. Y en esos espacios, pues logramos ver a los chicos, a las chicas, con sus familias, y los vemos en la particularidad de que están en ropa de calle, no bajo el lineamiento del uniforme. Y entonces vemos de que tanto los chicos como las chicas, todos están en esa etapa donde quieren mostrarse ser únicos. No quiero que me vean como se ven los demás. Pues soy único porque soy única y pues eso está muy bien, hace parte del proceso, hace parte de la edad y demás factores. Pero cuando los vemos en este entorno, kermés, ropa de calle, vemos de que todos los niños empiezan a tener, por ejemplo, todos estos adolescentes, una tendencia, por ejemplo, de corte de cabello muy similar. Básicamente, si los paramos en fila y los observamos, muchos van a parecer inclusive hermanos porque se cortan el pelo igualito, porque usan la ropa con el estilo muy similar, porque usan las mismas gamas de colores. Y lo mismo sucede con las niñas. Las niñas empiezan todas a tener una misma forma de vestir y una misma forma de actuar. Y entonces decimos, esto es bueno, esto es malo. No es bueno ni malo, es un fenómeno que en la adolescencia se va a dar de manera mucho más marcada. Esto también incide en la formación de un subfenómeno social que desprende de esta mente de colmena, y es el hecho de algo que muy posiblemente hemos escuchado, que son las tribus urbanas. Vemos que hacia el tiempo de la adolescencia, los chicos, las chicas, empiezan a crear ciertas orientaciones, adherirse a ciertas tendencias, bien sea por el gusto musical, bien sea por el gusto literario, fílmico, por ciertos ideales, y entonces empiezan a surgir estas tribus urbanas en donde todos los individuos que pertenecen a estos movimientos empiezan a pensar de una manera muy igual, a sentirse identificados con un ideal y actuar sincrónicamente para ser parte del grupo, para no ser excluidos, para ser mayormente aceptados, para lograr la adhesión, para hacerse notar, y por consiguiente esto va a influir en el comportamiento. Este concepto de la mente de colmena pues tiene sus principios en ciertas áreas de la psicología en particular, que es la cognición social y es la forma en la cual la sociedad aprende, las neurociencias, porque hay un fundamento de cómo ciertas dinámicas neuronales tienen una incidencia en ello, y los procesos de la psicología evolutiva. Vemos de que inclusive esta mente de colmena ha evolucionado con el tiempo. En los 80 había una tendencia, en los 90 había una tendencia, en el 2000 había una tendencia totalmente diferente. Ahora vemos que con la inclusión de la masificación de la información a través de las redes sociales, pues estas tendencias van marcándose de determinadas maneras y entonces se implementan unas modas, se implementa un lenguaje y es una forma donde la sociedad de una u otra forma va cambiando y por consiguiente es un fenómeno evolutivo. Entendemos que esta influencia en nuestros adolescentes va a ser mucho más marcada. Ellos van a querer hablar de una determinada manera, todos van a querer tener el mismo teléfono, todos van a querer asistir a a los mismos entornos. ¿Y esto es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo. Esto hace parte del proceso que ellos están viviendo. ¿Cuándo esto se vuelve nocivo? Cuando de una u otra forma no hay un acompañamiento parental que pueda ser lo suficientemente responsable de generar una orientación y una guianza para que, si bien hay una adhesión y va a ser en cierta medida inevitable, porque nuestros chicos y chicas van al colegio, tienen sus amigos, tienen sus amigas, tienen acceso a internet y demás, ellos puedan afrontar este tipo de fenómenos de la manera más funcional posible. Entonces, ¿cómo se relaciona este hecho de esta mente de colmena con la conducta de nuestros adolescentes? Hablábamos acerca de que el cerebro de nuestros adolescentes está teniendo un proceso.
Ese proceso es un proceso en el cual va a haber una reorganización neuronal específicamente, y si nos vamos a la puntualidad de las neurociencias, en la zona de la corteza prefrontal y en el sistema límbico, donde ellos van a ir generando un proceso en relación a entender cómo funcionan las emociones, las recompensas y el control de los impulsos. Mientras esto se establece y se forma de una manera mayormente madura con el paso del tiempo, por el proceso de la implementación de herramientas, por el acompañamiento, por la interacción social, pues entonces vamos a ver que nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, pues ya se hacen progresivamente más grandes, progresivamente más maduros. Es muy importante que la adhesión al acompañamiento y la implementación de las herramientas y estrategias psicoeducativas puedan generar que estos procesos en donde ellos están generando mayor neuroplasticidad, pues puedan beneficiarles en que estos procesos se den de manera mucho más rápida, mucho más vertiginosa. Entonces, vemos que nuestros niños, nuestras niñas, ya más grandes, adolescentes, pues van a ser sumamente sensibles a las influencias de los grupos. Y entonces vemos que, por ejemplo, si una niña va para allá, todas van para allá. Que si una va para el baño, todas van para el baño. Que si los chicos dicen, voy a comprarme una gorra, todos van y se compran la misma gorra. Y esto es porque en el proceso de construcción de su identidad y de su personalidad, van a buscar pertenecer y ser validados dentro de su círculo social. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Es muy positivo siempre y cuando se dé en el contexto apropiado, siempre y cuando haya un acompañamiento parental en donde se le pueda decir, mira, tú puedes pertenecer al grupo y está muy bien. Y puedes buscar que tus pares sean afines contigo, pero también que tú puedas tener tu criterio. Aquí también vamos a encontrar que el alineamiento con la norma y las creencias del grupo van a ser siempre orientadas y demarcadas por la pluralidad con el fin de evitar la exclusión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es que tengo mi grupo de amigos y vamos a ir este fin de semana al cine, y si no voy al cine con ellos, pues ya nunca más me van a volver a incluir, nunca me van a volver a invitar, y entonces yo no quiero que me dejen de invitar porque entonces ya me voy a quedar solo en el colegio. Entonces, es muy importante ese acompañamiento parental porque sí es llegar a esos acuerdos, sí es llegar a esos acompañamientos, ¿ok? Es entendible querer ser parte del grupo, pero también que los padres logren identificar qué tipo de grupo es al cual sus hijos quieren pertenecer y quieren estar adheridos, para de esta manera también ir formando líderes en torno a la capacidad de elección y en torno a la capacidad de la madurez para afrontar sus relaciones sociales. Toma de decisiones basada en la recompensa inmediata. Mayormente los adolescentes están allí enmarcados, pero déjenme decirles, papitos y mamitas, que en esta era tecnológica, desafortunadamente, nuestro cerebro está teniendo unas influencias demasiado fuertes y demasiado significativas, en donde, si bien en los adolescentes es muy marcado, en los adultos también se está dando eso. Y es toma de decisiones basadas en recompensa inmediata. Lo vemos en aspectos tan simples como la incapacidad de estar haciendo nada. ¿Qué significa eso? Nos hemos vuelto en una sociedad en donde todo el tiempo tenemos que estar consumiendo. Y cuando me refiero a consumir, no solamente lo hago en torno al hecho de comprar de manera compulsiva quizás, sino el hecho de consumir contenido, escuchar música, todo el tiempo darle al sistema nervioso, en particular al cerebro y a esa respuesta límbica, una activación de recompensas. ¿Sí? Entonces, quiero consumir contenido, quiero estar escuchando música, quiero salir a pasear, quiero que me compren algo, quiero comer algo, y todo el tiempo estamos en virtud de eso. Entonces es un aspecto que es muy importante aprender a gestionar para que ese sistema de recompensas se active en el momento necesario de que
sea estimulado de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando se activa de manera deliberada, entonces encontramos una mayor propensión a conductas de riesgo, porque todo el tiempo van a querer estar recibiendo recompensas y esto se hace mucho más complejo cuando están en entornos donde sus pares pues también están en la misma situación, porque esto es lo que apertura procesos de recompensas, llamémoslas vacías o fáciles, a través de el adoptar ciertos hábitos, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de licor y tabaco, consumo de pornografía, consumo de cientos de aspectos que a veces empiezan a buscar suplir esas recompensas que va a otorgar el sistema nervioso. También vamos a entender que en la adolescencia pues está esta conducta impulsiva, ¿sí? Y en esta conducta impulsiva pues vamos a encontrar que ellos se van a pegar a cuanta moda y tendencia haya sin tener una evaluación crítica de ellos, sin importar la consecuencia que a futuro pueda darse. Entonces allí es muy importante establecer los parámetros. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan y precisan ciertos tiempos. Por ejemplo, el hecho de, vemos ahora en entornos académicos con niños y niñas menores de edad, adolescentes, que ya se está dando el uso de tatuajes, el uso de tintes de cabello, y en últimas, pues son cosas que hacen los adultos, pero que para los adolescentes este tipo de conductas basadas en la impulsividad, en la legitimación de la moda y de la tendencia, sin la capacidad crítica de ellos de poder saber y decidir, pues suele desencadenar situaciones que no son muy positivas. Estar inmersos en todas estas dinámicas, pues regularmente se da la tendencia a reforzar pensamientos y emociones de carácter colectivo. Esto puede llegar a ser bueno en el sentido de que si el grupo en donde está adherido nuestro adolescente o nuestra adolescente es un grupo que tiene una buena fundamentación, pues esto va a ser positivo. Por ejemplo, hay grupos en los cuales prima el hacer deporte, una vocación artística, musical, núcleos de estudio, pero esto también se puede dar de manera negativa y nociva cuando empiezan a experimentar los contagios emocionales. Entonces, estos contagios emocionales son de que es que me estreso, porque mi amiga se estresa, es que esto deprime a mi amiga y como mi amiga se deprime, yo me deprimo, ¿sí? O todos nos ponemos exageradamente eufóricos porque hay algún estímulo y entonces se da también que esa adhesión y esa implementación de ciertas conductas se da en el plano de lo emocional. A veces puede ser muy positivo, a veces puede ser muy negativo. Muchas veces, cuando ellos tienden a reforzar pensamientos y emociones de manera colectiva, pues se va también a dar el fenómeno de la difusión de ideas virales, retos, movimientos culturales, tribus urbanas, y esto puede realmente ser nocivo. Sabemos de primera mano, por motivo de las noticias, que han sido muchos los adolescentes que han perdido la vida en retos de muchos que se han accidentado o han lastimado a otros por ideas virales que ven en Internet. Y muchos otros han generado un proceso que afecta muchas veces el resto de su vida por la adhesión patológica. Y lo menciono como patológico porque hay ciertas etapas que deben asumirse, afrontarse y también superarse. Y me refiero a ciertos gustos, a ciertas ideologías que están bien para un tiempo, pero que no pueden convertirse en el foco central deliberado y consistente en el tiempo para nuestros adolescentes. Vemos de que hay adhesiones a movimientos culturales, a tribus urbanas, que entran en la adolescencia y se quedan ahí para siempre. Y esto no es en todos los casos, no es una generalidad, pero sí, en la gran mayoría de casos, pues frustra un desarrollo de la personalidad a nivel funcional para la sociedad, a nivel íntegro, frustra una profesionalización,
frustra el establecimiento de una familia. Entonces, no queremos esto para nuestros adolescentes. Queremos poder generar un acompañamiento que sea realmente funcional, realmente asertivo y a tiempo para lograr que ellos entiendan que está bien un gusto, está bien una tendencia, siempre y cuando realmente lo sea, críticamente observada e identificada, y también el tiempo de superar todos estos procesos. El desarrollo de la identidad autónoma a través del grupo. Los adolescentes quieren ser independientes, lo mencionábamos ahora, quieren los privilegios de los niños, pero quieren las libertades de los adultos. Entonces es muy importante acompañar a nuestros adolescentes en el desarrollo de la identidad para que ellos sepan cuál es la referencia para ellos autoconstruirse, para ellos tener una personalidad. Entonces, enseñarles que ya no tienen los privilegios de los niños, porque ahora son más grandes y tienen otro tipo de privilegios, pero que esos privilegios conllevan una responsabilidad. Y que si ellos aprenden a manejar la responsabilidad intermedia de una manera muy buena, pues entonces las libertades y, por consiguiente, las responsabilidades de la adultez, pues van a poder afrontarse de una manera mejor. Dependiendo del entorno, y por eso es tan importante los contextos en los cuales podemos tener a nuestros adolescentes, pues vamos a ver que estos pueden orientarse de manera prosocial en lo que respecta a una crianza basada en la empatía, el respeto, la buena salud emocional, la buena higiene mental, los buenos hábitos, las buenas prácticas, personas activas y funcionales para la sociedad, es decir, conductas prosociales o, en su defecto, conductas de riesgo. Conductas en el marco del consumo de sustancias psicoactivas, conducta antisocial, dinámicas por fuera de la adhesión a la norma. Entonces, son aspectos que muchas veces los sabemos, los conocemos, los hemos escuchado. Es posible que de pronto los que están aquí presentes el día de hoy, teniendo la oportunidad de compartir con nosotros este espacio, pues ya lo hayan escuchado, ya lo sepan. Entonces, si lo saben, reforzarlo para implementarlo en casa. Si no lo saben, pues saberlo a partir de ahora e implementarlo en casa. Y si lo sabemos y no lo hemos tenido lo suficientemente claro, precisamente para eso son estos espacios, para lograr establecer un conocimiento que sea consciente en torno a la importancia que todos estos factores conllevan para la crianza de nuestros adolescentes. Entonces, la mente colmena en nuestros adolescentes es un fenómeno natural. No estamos hablando de algo bueno o algo malo. Estamos hablando de un proceso influyente en su conducta, en su toma de decisiones y en su forma de regular las emociones. ¿De quién depende de que esa mente colmena sea positiva o sea negativa? Básicamente del acompañamiento parental. Porque si yo observo que mi adolescente está inmerso en una colmena que no es beneficiosa, pues entonces debo implementar estrategias para cambiar esa realidad. Muchas veces estableciendo límites. Cuando hablo de establecer límites no me refiero a coerciones mediadas a través de la violencia, a través de la agresividad, a través de la violencia física, psicológica, a través de las malas palabras. No, me refiero a la construcción de una realidad diferente para nuestros adolescentes, un acompañamiento en donde por medio del diálogo, un diálogo consciente, a tiempo, logremos enseñarles y orientarlos a otros contextos que sean diferentes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estrategias psicoeducativas. ¿Cuáles son esas estrategias psicoeducativas? Lo que aprendemos en este espacio. Modelos referentes positivos, siendo nosotros el ejemplo. Todo parte del ejemplo. Y dándoles las herramientas como el pensamiento crítico, el desarrollo de su autonomía, para poder ellos estar inmersos en la sociedad. No los podemos excluir de la realidad de la sociedad. Es peor generar una falsa realidad en torno a una cohibición o a un alejamiento de la realidad. No, es necesario permitirles una inmersión
es necesario darles unos contextos sanos y darles un acompañamiento para que los resultados sean muy positivos. Entonces nos estaremos preguntando, ¿cómo implementamos todo esto? ¿Cómo logramos, de una u otra manera, ayudar a nuestros adolescentes? Entonces, vamos a saber que la mente colmena pues puede generar presión grupal, conformismo y toma de decisiones impulsivas. Pero eso lo podemos contrarrestar por medio de ayudarles a desarrollar habilidades emocionales y cognitivas que sean funcionales para ellos, siempre basados en el acompañamiento. Entonces, primer punto que vamos a trabajar como padres, como educadores, como tutores, como acompañantes, fomentar la conciencia social, ayudar a nuestros adolescentes a identificar y nombrar sus emociones. Ah, pero es que ellos ya lo saben. Se supone que deberían saberlo, pero si no lo saben, pues vamos a enseñarles. Que ellos sepan cuándo ese grupo no les conviene. Porque muchas veces creemos que acompañarlos en el proceso de la colmena, pues es solamente emitir juicios. Es complicado. Es complicado porque recordemos que ellos están en un momento en el cual tienden a ser impulsivos y rebeldes. Entonces decirle no, 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 se convierte en un factor donde se rompe la confianza, se rompe la comunicación y se da paso a situaciones en las cuales pues no hay un aspecto funcional real. Por el contrario, si los ayudamos a ellos mismos a identificar y a nombrar sus emociones, en el tiempo antiguo nos decían los mayores cuando lo veían a uno muy pegado con los amigos y demás, entonces es que si el amigo se tira de un barranco, usted se tira con él. Era la forma de decirlo en esa época, que quizás no estaban tan clarificados todos estos conceptos. Pero ahora tenemos la oportunidad de entenderlo un poco mejor y de guiar a nuestros adolescentes para que no vivan quizás situaciones que nosotros vivimos y que no fueron las mejores. Entonces, no se trata de decirle, mira, ese grupo con que tú andas no me gusta. A veces es pertinente y a veces es necesario. Pero es mucho más funcional llevarlo a entender lo que ellos quieren para su bienestar, para su futuro. Los adolescentes quieren llegar rápido a ser adultos. Y eso es una estrategia muy positiva que podemos emplear. Proyectarlos en su adultez. Entonces, usted como adulto considera que estas amistades son las amistades que usted necesita. ¿Cómo se siente usted ahí? ¿Cómo lo hacen sentir a usted? Entonces, empezar a fomentar esa conciencia emocional, pero desde la reflexión que ellos mismos puedan hacer, no desde nuestro juicio constante. Llevarlos a que ellos reflexionen a qué tan válido es ese grupo o esa amistad y cómo ellos pueden sentirse allí y sentir o verse beneficiados por estar allí. Enseñarles a nuestros adolescentes a regularse emocionalmente. ¿Y cómo les enseñamos a ellos a regularse emocionalmente? Inicialmente parte desde nuestro ejemplo. Si no sabemos regularnos emocionalmente nosotros, pues no les vamos a poder enseñar a ellos. Porque si cuando hay una situación que debemos afrontar, nos salimos de casillas, nos enfadamos, tenemos respuestas agresivas, violentas, pues entonces eso es lo que ellos están aprendiendo, porque ellos primariamente van a aprender del ejemplo. Entonces vamos a proporcionarles estrategias que nosotros mismos vamos a implementar, como por ejemplo los procesos de respiración consciente, de mindfulness. Para los que no sepan acerca del mindfulness, es una técnica, una herramienta psicoterapéutica de tercera generación en la cual se orienta la atención de manera plena en ciertos ejercicios. La forma más habitual, más clásica, es por medio de concentrarse en la respiración. Creo que todos hemos escuchado en algún momento que cuando alguien se enfada, le dicen, no, vea, respire, respire, tranquilícese. Cuando alguien está muy mal, dice, respire. Ese concepto proviene del mindfulness, pero cuando conocemos a profundidad qué es, de qué se trata, cómo lo podemos aplicar para nosotros como padres, como personas, como seres humanos y para nuestros adolescentes, pues vamos a ver resultados muy significativos.
porque mindfulness nos orienta a conectar con el momento presente, generando esa capacidad de tener el tiempo suficiente para ver cómo voy a responder, cómo voy a reaccionar, cuál va a ser mi respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando enseñarle a nuestros adolescentes, mira, antes de aceptar, antes de responder, antes de involucrarte en cualquier dinámica con tus amigos, en el grupo, date la oportunidad de contar hasta 10 y respirar y pensar bien lo que vas a hacer. Si eso te conviene, si eso te sirve, si eso es productivo para ti, date esa oportunidad. No te estoy diciendo no lo hagas, te estoy diciendo, tómate solo 10 segundos para saber qué es lo que vas a hacer y cómo eso te beneficia. Eres una persona inteligente, eres una persona consciente, eres una persona que tiene metas a futuro, que quiere ser un profesional, que quiere ser un deportista, que quiere ser un artista. Pero eso lo vas a lograr única y exclusivamente si te empiezas a cuidar desde ya. Y este proceso de regulación emocional es maravilloso porque no solamente se orienta a ayudarles a ellos a tener herramientas para cuidar su integridad emocional y mental, sino también en muchos casos su integridad física. Enseñar a nuestros adolescentes a potenciar el pensamiento crítico y una toma de decisiones asertiva, real, ¿sí? Entonces, que ellos sepan que toda acción tiene una reacción, que toda acción tiene sus consecuencias. Y cuando hablamos de acciones, no necesariamente porque lo vemos siempre en el marco de lo negativo, pues toda acción positiva también va a tener una consecuencia positiva. Entonces, con ellos vale la pena mucho poder compartirles y decirles, mira, tú has logrado culminar muy bien tu año lectivo. ¿Y por qué lo lograste? Porque fuiste consecuente con tus estudios, con tu conducta, con todo lo que se requería para ello. Algún día vas a lograr muchas más metas. Terminar tu bachillerato, terminar una carrera, terminar una especialidad, implementar un negocio, ser un deportista, lo que quieras. Pero esas decisiones inician desde ahora. Esas decisiones comienzan desde ya. Y solamente tú vas a ser el responsable tanto de lo bueno como de lo malo que hagas. Cuando ganes tu título profesional después de haber estudiado muchísimo, pues esa consecuencia del éxito va a ser tuya. Y si tus decisiones no son para ti lo suficientemente buenas, pues vas a tener que atenerte a las consecuencias de esas acciones. Entonces, hay una pregunta basada en el hecho de que nuestros adolescentes quieren ser adultos ya y gozar de los privilegios de la adultez, y es, ¿qué tanto te beneficia eso a largo plazo? ¿Qué tanto eso hace parte de ese proyecto de vida que tú quieres lograr? ¿Tus amigos, tus amigas te están coartando para eso? ¿O alguien en particular te está coartando para eso? ¿Eso te beneficia a largo plazo? Ya estás lo suficientemente grande para entender si eso te beneficia o no. Y que vas a asumir las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Y algo muy importante en todo este proceso y que se da desde el hogar, al igual que todo lo que hemos mencionado, el colegio hace parte y los otros entornos, tanto educativos como artísticos y deportivos, refuerzan todo esto, pero el punto focal es el hogar y es la construcción de la autoestima y la identidad propia. Es necesario que logremos evitar el juicio sobre nuestros hijos, evitemos la comparación, evitemos el hecho de estarlos comparando, el hecho de estarlos midiendo, el hecho de estarlos humillando, el hecho de estarlos confrontando en los aspectos negativos. Si bien la crítica puede darse de manera constructiva, procuremos que esa crítica sea en empatía, en amor, porque de eso va a depender la autoestima de nuestros hijos. Yo creo que los que pertenecemos a generaciones que ya estamos adultos, tuvimos en muchos casos quizás el desafortunado suceso de haber perdido cierta confianza y cierta autoestima por lo que nos decían nuestros mayores.
Y eso va a ser totalmente incidente en la forma en la cual se enfrenta la realidad del mundo. Entonces, si nosotros acompañamos a nuestros adolescentes a construir una autoestima no falsa, porque esa es la otra, la autoestima falsa es cuando adulamos en exceso a nuestros hijos en cosas que no son reales. También es un problema. Sino fomentando en ellos la capacidad de construir una identidad propia, que ellos sean capaces de tomar sus decisiones, de buscar verse de manera bien, autopercibirse de la mejor manera y quererse de la mejor manera, no por validaciones externas, no porque el grupo demanda eso, sino porque eso es algo bueno para ellos y es algo funcional para su futuro. Ese punto es muy importante. Ayudarles a ser mayormente asertivos y con habilidades sociales buenas. Y aquí entra el tema de los límites, que es sumamente importante. Y el primer punto de los límites es enseñar a nuestros adolescentes a decir no. Y que ellos puedan tener la capacidad de decir no de manera respetuosa, sin temor a ser rechazados, solamente por el hecho de que ellos saben reconocerse a sí mismos y saben en qué momentos decir no. Esto se asocia demasiado con el hecho de poder tener buenas habilidades sociales. Que ellos sepan decir no, va a establecer límites, pero también va a poder generar en ellos la responsabilidad de en qué tipo de entorno se encuentran. El hecho de que un grupo sea positivo no quiere decir que a todo toca decir sí. Hay momentos en los cuales se precisa decir no. Y eso aplica para cientos de contextos en la vida. Entonces es muy importante aprender a enseñar esos parámetros y aprender que cuando inclusive colocamos esos límites con nuestros hijos, también debe darse desde el ejemplo. Cuando decimos no, pues tiene que ser no, porque muchas veces por congraciar con ellos decimos inicialmente no y luego termina siendo un sí. O decimos sí, pero en realidad queríamos decir no. Entonces es importante poder, desde nuestro ejemplo, dar claridad a qué y cómo funcionan esos. Entonces todo eso va a permitir que ellos construyan esa inteligencia emocional, que es la capacidad de regularse emocionalmente, entendiendo que no es un rasgo innato, no es, ay, sí, es que él viene con la capacidad, no, sino que es una habilidad, es un entrenamiento. Y la forma de lograr fortalecer ese entrenamiento, pues es a través de la educación, de la psicoeducación y a partir de la implementación de las estrategias que se aprenden. Esto se va a dar para beneficio en múltiples contextos, pero todo se resume en que esto va a iniciar en casa. El acompañamiento de nuestros adolescentes debe darse en casa. Nuestros adolescentes no pueden seguir siendo solamente educados por el TikTok, por Facebook, por Instagram, por las tendencias, por las series, por la música. Todo inicia en casa. No con eso estamos hablando de una tendencia de represión, una tendencia de aislamiento. No, estamos hablando de una mesura, una capacidad de enseñarles a ellos que desarrollen las habilidades para saber lo que les conviene y lo que no. Entonces el día de hoy, para cierre de este espacio y que podamos aterrizar un poco tantas ideas, vamos a aprender una herramienta. En cada una de las sesiones psicoeducativas que hemos tenido, hemos podido aprender una herramienta. Y hoy vamos a hablar de una muy bonita y que, como les mencionaba al inicio, no es solamente para nuestros adolescentes, parte y funciona también para nosotros adultos, y es el ABC de las emociones. En la terapia cognitivo-conductual tenemos una técnica de ABC de las emociones que es sumamente funcional para introducirnos en una práctica que se llama reestructuración cognitiva, que es quizás uno de los primeros escalones que se emplean en terapia para el abordaje no solamente
profiláctico, es decir, no solamente para tomar un proceso preventivo, un proceso de mejorar la condición y calidad de vida a nivel emocional y de salud mental, sino que también incluso este tipo de estrategias suelen servir para implementarse cuando ya hay un tipo de trastorno, hay un tipo de afección de carácter psicológico. Entonces, el objetivo de este ABC va a ser enseñar a los adolescentes, enseñar a los padres, porque no solamente es para ellos, es para todos, a cómo identificar y gestionar las emociones. Es un objetivo muy claro y muy puntual. Entonces vamos a ver la A. Vamos a ver que esta ABC es una sigla de tres expresiones que tienen su origen en el inglés, que es el idioma en el cual se ha desarrollado la gran mayoría de aportes a la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque psicológico que cuenta con un respaldo científico, con investigaciones y con evidencia de su capacidad de generar cambios reales en la conducta y en la cognición de las personas. Entonces, tenemos la A, que nos hace referente a antecedent, que es el acontecimiento, sería en español el acontecimiento. Y se va a referir a la situación o evento que desencadena una emoción. Entonces tenemos un ejemplo muy clásico de nuestros adolescentes que ya usan sus redes sociales y sus dispositivos para comunicarse, su WhatsApp, su Messenger, y entonces empieza la situación. Y el ejemplo es, mi amigo no me respondió el mensaje, o mi amiga no me respondió el mensaje. Y entonces allí, ese acontecimiento va a desencadenar una emoción. ¿Qué tipo de emoción podría desencadenar el hecho de mi amigo no me respondió el mensaje? Tristeza, enojo, frustración, ansiedad, nervios, ira. Y entonces aquí viene la parte B, que es belief, que hace referencia a la creencia o, en su defecto, creencia o pensamiento, y es cuando creamos un juicio o tenemos una creencia en torno al acontecimiento. Y casi siempre este tipo de creencia sesgada o de pensamiento pues suele ser irracional. La gran mayoría de veces suele ser irracional, puede ser intrusivo y puede ser muy negativo. ¿Y qué pasa? Cuando le damos valor al acontecimiento a través de la creencia, cuando lo juzgamos, cuando lo interpretamos de la forma en que hemos venido acostumbrados a interpretar, entonces lo que pasa es que se nos van a crear sentimientos en torno a esta situación. Entonces el ejemplo, siguiendo el hilo del suceso de mi amigo no me contestó el mensaje, entonces lo primero que va a llegar a la mente de nuestro adolescente o de nuestra adolescente es que ya no quiere ser mi amiga. Algo le incomodó, que fueron con un chisme, le dijeron algo de mí, ya se aburrió, él vio que no estaba en la tendencia, vio que no, y entonces empiezan a aparecer una serie de pensamientos rumiantes, intrusivos, bastante disfuncionales para la vida de nuestro adolescente. Y entonces llega el punto C, que es consecuencia. La consecuencia emocional. Es decir, llegar al culmen de la manifestación de aquello que nuestro adolescente estaba pensando. Entonces, llega al punto donde su comportamiento y su forma de pensar se van a orientar como un resultado al hecho de lo que pensó. Y entonces en el ejemplo dice, pues estoy muy triste, estoy muy deprimido, muy deprimida, no quiero hablar con nadie, no quiero salir, no quiero nada, porque mi amigo, mi amiga no me contestó y eso fue porque le fueron con un chisme y entonces como no me habló, yo decido no hablar más. Y entonces vemos que eso básicamente es un marco de referencia muy usual en las problemáticas de nuestros adolescentes. Esta es como en un estado intermedio, a veces son mucho más simples y a veces sí escalan con una mayor complejidad, pero básicamente siempre nos vamos a encontrar con este ABC. Entonces, ¿cómo tener en cuenta este ABC y cómo lo vamos a implementar en casa y cómo nuestros adolescentes van a aprender a usarlo?
Entonces vamos a ver que cuando aparece la A, aparece la situación, y esto es muy importante porque lo hemos mencionado también en las otras herramientas. Este tipo de procesos psicoeducativos precisa que nuestros adolescentes pues puedan ser instruidos en frío, es decir, compartir con ellos esta información, implementarla nosotros como ejemplo y darles a ellos ejemplos prácticos y acompañamiento a través, por ejemplo, de estas preguntas orientadoras que vamos a ver, para que ellos puedan empezar a implementar este ABC. La idea es que al final, después de utilizarlo en frío, es decir, recrearlo en casa, hablarlo, saber cómo funciona, pues cuando se llegue el momento de utilizarlo, pues tener presente cómo responder mediante este ABC. Entonces, lo primero, me pasa algo, llego a la A, identifico la situación. Habíamos dicho que la situación, el acontecimiento que desencadena la emoción, pues es mi amigo no me respondió el mensaje. Entonces, cuando vemos a nuestro adolescente, a nuestra adolescente, que está incómodo, que hacen mala cara, que voltean el ojo, que azotan cosas, que se encierran, tenemos que implementar ese ABC. Y vamos a, si ya lo hemos trabajado en frío, ellos van a saber a qué queremos llegar. La idea es que, en últimas, ellos puedan autoaplicárselo, no necesariamente que nosotros tengamos que estar allí. Pero cuando estamos allí para hacer ese acompañamiento, vamos a poder preguntarle, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar, en primer lugar, identificar la situación. ¿Cómo te sientes? Entonces, el adolescente, en primera instancia, nos va a decir, no tengo nada, no me pasa nada. Entonces, vamos a poder decirle, ¿qué te pasó? Y muchas veces, después de mucho insistir, dependiendo del caso, pues entonces van a contar qué es lo que le pasó. Y cuando cuenten lo que le pasó, vamos a evitar el juicio. Vuelvo y lo reitero, evitemos el juicio, evitemos dar apreciaciones de, ah, no, eso es una bobada, minimizar. No, pero es que usted también quiere que le contesten a cada rato. No, es la situación de cómo él está percibiendo la realidad. Entonces, es acompañarlo. Ok, lo que te pasó, la A, fue que no te quisieron responder el mensaje. Ok, ¿y eso cómo te hace sentir? Entonces él va a decir, me siento enojado, me siento molesto, me siento triste, me siento frustrado, siento que nadie me quiere, siento que nadie me apoya, siento que... Y ahí va a salir cualquier cantidad de juicios que nuestro o nuestra adolescente tiene en torno a este tipo de acontecimientos. Entonces, cuando estamos allí, lo que vamos a hacer es orientarlo a, ¿pero por qué crees eso? Porque nos va a decir, no, es que ya seguramente no quiere ser mi amigo, no quiere ser mi amiga, le fueron con un chisme, no le gustó, no me vio, todas las respuestas posibles. Entonces vamos a orientarlo y vamos a enseñarle a que cuestione ese pensamiento. Esto lo puede hacer el adolescente, como les reitero. Lo ideal es que ellos lleguen a interiorizar la herramienta y ellos sean capaces de hacerlo, pero también podemos acompañarlos. ¿Pero por qué piensas eso? Entonces va a empezar a dar las razones. Y cuando dé las razones, lo vamos a volver a confrontar. Pero tú ya hablaste de eso con tu amigo, con tu amiga, o es lo que tú crees. Porque es que una cosa es lo que yo creo o pienso y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Primeramente, antes de acceder o accionar o tener una respuesta, pues date la oportunidad de esclarecer la situación. Entonces aquí viene la consecuencia emocional, que si el paso anterior logramos reestructurarlo, si logramos llevarlo a que nuestro adolescente o nuestra adolescente cuestione lo que estaba pensando, pues entonces va a poder llegar a una consecuencia emocional mucho más asertiva, porque va a entender cómo ese pensamiento pues puede afectarlo y él va a tener la capacidad, ella va a tener la capacidad de cambiar. Entonces le podemos decir, ¿y eso es lo que realmente quieres? ¿Dejar de hablarle? Ah, no, no, porque es que es mi amigo, es mi amiga, yo quiero la amistad. Ok, entonces, ¿qué es lo que quieres? No, pues a ver qué pasó. ¿Okay? Entonces, no crees escenarios que no existen, sino que date la oportunidad de utilizar el mejor de los recursos. Un diálogo que sea asertivo y funcional. Y ahí no solamente le estamos fomentando a nuestros hijos el hecho de
afrontar la realidad de una manera madura, sino también a estimular sus procesos de habilidades sociales, porque la gran mayoría de estas situaciones no son, muchas son introspectivas, pero muchas tienen que ver con el contexto y el entorno de nuestros adolescentes. Entonces vamos a recordar que este modelo ABC va a ayudar a nosotros, porque nos sirve a nosotros para empezar a implementarlo, a entender que no es el evento lo que directamente causa la emoción, sino que son nuestros pensamientos. Los eventos son múltiples. Podemos estar muchas personas en un mismo suceso y todas interpretarlo de manera diferente a través del juicio de nuestro pensamiento. Y por consiguiente nuestra respuesta emocional va a ser diferente. Hay personas que cuando tienen demasiada alegría lloran y otras que cuando tienen demasiada alegría se quedan mudas. ¿Por qué? Porque es la forma, la cognición, en torno se modula su conducta. Pero entonces vamos a ver que la respuesta que nosotros solemos tener a nivel conductual, pues sí está muy influenciada por la forma en que percibimos y que pensamos y que juzgamos con respecto a la realidad. Entonces, al cambiar la forma de juzgar, al cambiar nuestras creencias que pueden ser limitantes, que pueden ser sesgadas, que pueden ser pensamientos negativistas, intrusivos, muy nocivos para la cotidianidad y para una sana condición de emociones y de salud mental, pues entonces somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambiarlo. Es realmente lo único sobre lo cual tenemos una verdadera capacidad de gestión y de control y de cambio. Y es cómo pensamos y por consiguiente cómo nos comportamos. Entonces, vamos a mencionar que para nuestros queridos padres que han estado participando el día de hoy en esta sesión psicoeducativa, podemos concluir con que es necesario que contemos con más herramientas para apoyar el desarrollo de la inteligencia emocional, de las habilidades de gestión emocional y de la salud mental de nuestros hijos. Es determinante fortalecer la comunicación y el vínculo emocional que tenemos con ellos a través de la asertividad, la empatía, a través del diálogo, a través del entendimiento, de evitar el juicio, de evitar la comparación. Y por encima de todo, pues es determinante que seamos ejemplos. De ahí parte todo. Poder ejemplarizar lo que queremos en ellos. Para nuestros adolescentes, chicos y chicas que se han conectado el día de hoy a esta sesión y que les agradezco por prestar atención a todo lo que hemos hablado porque es un espacio que lo hemos pensado para ustedes. Los padres están acá, los coaches están acá, los docentes, los acompañantes y familiares están acá, pero que es pensado para ustedes, para el bienestar de ustedes. Entonces, quiero decirles que es determinante que puedan entender la importancia que tiene cuidar de su salud mental y de su salud emocional, y esto debe darse de manera diaria. El ABC es una de muchas herramientas que pueden empezar a implementar para afrontar el estímulo del entorno y de la realidad. Poder aprender nuevas estrategias que les permitan mejorar la autoestima, su capacidad de resiliencia y sus habilidades sociales, pues los va a posicionar en un lugar privilegiado para poder afrontar las vicisitudes del día a día de una manera mucho más asertiva. Y aunque este a veces no nos guste mucho, y es entendible en la adolescencia, pues atender la instrucción de los padres y de los docentes es el mejor camino. Crean, en algún momento van a dejar de ser unos adolescentes y se van a convertir en adultos que también posiblemente sean padres, madres, docentes, profesionales, y ahí se van a dar cuenta de por qué los parámetros, de por qué los límites, de por qué el acompañamiento, de a veces el por qué nos dicen no, de por qué a veces nos orientan hacia cosas que a veces no nos gustan mucho, pero que en últimas todo es por nuestro bien. Entendamos que así como las abejas trabajan juntas para construir una colmena fuerte, los adolescentes con el apoyo de los padres, con el apoyo de los coaches, con el apoyo de todos y cada uno de aquellos que puedan contribuir de manera positiva, van a poder desarrollar habilidades emocionales para afrontar los desafíos de la vida. No es lo mismo y los adultos que están acá y que quizás apenas están vislumbrando o que ya han iniciado y que saben
el esfuerzo que es el proceso psicoterapéutico, el proceso psicoeducativo, saben que no es lo mismo enfrentar la vida con herramientas a sin ellas. Entonces es momento de tomar una sabia decisión, construir nuestras relaciones de manera saludable, aprovechar el tiempo y saber que la inteligencia emocional pues va a ser la clave determinante para que nuestros adolescentes sean líderes mayormente resilientes y exitosos en un futuro cercano. Quiero darles a todos y cada uno de ustedes las gracias por haber participado de este espacio de la manera en que lo han hecho, por permitirnos entrar en sus hogares, permitirnos entrar en la forma en la cual ustedes han venido orientando y guiando a sus hijos, porque sabemos de que efectivamente eh, es un espacio que es sagrado. Y nuestro interés desde Be-English y desde Campus Linguae, así como desde Psiconeuroscience, es poder promover y prevenir en materia de salud mental, en especial en estas poblaciones tan importantes y tan queridas como son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros y nuestras adolescentes. Les agradezco muchísimo esta participación. Les reitero que vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, si de pronto en algún momento no llega, por favor solicitarlo, el material de la guía para la implementación de la técnica ABC. De igual manera, estaremos a través de Be-English, a través de Campus Linguae, con una línea de atención dispuesta para poder contribuir en materia de salud mental para todos ustedes, para sus hijos y para todos los miembros de la familia que lo lleguen a precisar. Les reitero el agradecimiento y estamos a total disposición para todo lo que puedan precisar, deseándoles grandes éxitos a ustedes, a sus hijos y a todos sus familias.